En los cielos grises de Europa, mientras las bombas caían y el rugido de los motores partía la calma de las ciudades dormidas, hubo un avión que prometía hacerlo todo. El Yankees U-88 no fue concebido como un avión cualquiera. No, fue un proyecto ambicioso, una máquina diseñada para ser bombardero, interceptor, avión de reconocimiento, torpedero, todo en uno. Para los altos mandos del Tercer Reich, representaba la máxima expresión de eficiencia aérea. Para los pilotos que lo abordaban, era una mezcla de orgullo, miedo y, a veces, sentencia. Si un avión podía serlo todo, ¿no era también un riesgo volar en algo que tal vez no dominaba nada con perfección? Esa era la tensión constante que latía dentro de cada cabina del U-88. Porque por cada éxito operacional, había una historia de tragedia. Por cada misión cumplida, una escuadrilla que no regresaba. En total, más de 13,000 U-88 fueron construidos, y más de 8,000 pilotos y tripulantes murieron entre 1939 y 1945, víctimas no solo del enemigo, sino de fallas estructurales, sobrecarga de funciones, diseño apresurado o condiciones imposibles de vuelo. Puede que este avión lo haya hecho todo, pero no todo lo hizo bien. Entre los registros se cuentan cientos de accidentes provocados por errores en el tren de aterrizaje, sobrepeso en misiones largas, y fallas en los sistemas hidráulicos. En 1941, durante la ofensiva sobre Moscú, más de 220 U-88 fueron derribados en solo 12 días, no solo por cazas soviéticos, sino por los problemas crónicos de congelamiento en sus motores Yankees Jumo-211. En julio de 1943, durante la Operación Gomorra sobre Hamburgo, más de 50 U-88 se estrellaron al intentar regresar con daños estructurales que no podían soportar la velocidad ni la carga. Era la máquina, o el precio de exigirle demasiado. Pero aún con sus debilidades, el U-88 fue el avión alemán más versátil de la guerra. Su velocidad máxima de 470 km por hora, su alcance de 2,400 km, y su capacidad de carga de hasta 3,000 kilogramos de bombas lo hacían temido y respetado. Tenía una envergadura de 20 metros, una longitud de 14,4 metros, y una tripulación de 4 hombres, que se turnaban el miedo y la responsabilidad en cabinas ajustadas, bajo una cúpula de plexiglás que ofrecía gran visibilidad, pero ninguna protección real. Su armamento básico incluía hasta 5 ametralladoras MG-15 de 7,92 mm, aunque versiones posteriores incorporaron cañones de 20 mm, torpedos y, en casos especiales, incluso cámaras espía de alta resolución. El U-88C, por ejemplo, fue adaptado como caza pesado, equipado con radar Fuge 202 para misiones nocturnas, convirtiéndose en el azote de los bombarderos aliados durante las incursiones nocturnas sobre Alemania. Comparado con aviones contemporáneos como el Bristol Blenheim británico o el Douglas A-20 Havoc estadounidense, el U-88 ofrecía un equilibrio notable entre velocidad, capacidad de carga y versatilidad. Pero ese equilibrio tenía un precio. Era difícil de mantener, requería pilotos altamente entrenados, y en escenarios extremos, su diseño comprometía la estabilidad estructural, especialmente en virajes cerrados o aterrizajes forzosos. Y aquí es donde comienza el conflicto. ¿Era una obra maestra malinterpretada, o una trampa mortal con alas? En este viaje, exploraremos los rincones menos contados de su historia. Las misiones suicidas, los errores de diseño, los pilotos que lo domaron, y los que no tuvieron oportunidad. Veremos cómo un avión que prometía todo para todos se convirtió en un símbolo de todo lo que puede salir mal cuando la ambición se impone sobre la realidad. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El año era 1936. En una Alemania que aún respiraba los últimos vapores del Tratado de Versalles y en la que la Luftwaffe apenas comenzaba a levantarse del polvo, un grupo de ingenieros de la compañía Yankees recibía una misión ambiciosa por parte del Reichsluftfahrtministerium, RLM, desarrollar un bombardero rápido, que volara tan velozmente como los cazas enemigos, o incluso más. Tenía que ser un bombardero tan veloz que no necesitara escolta.
Una afirmación peligrosa, audaz, casi arrogante. Así nació el concepto original del Yankee Ju-88, una nave bimotor de mediano alcance, capaz de bombardear con precisión, evadir cazas, hacer vuelos de reconocimiento e incluso adaptarse para interceptar bombarderos enemigos. Se trataba de un sueño de eficiencia militar en tiempos en los que las guerras se pensaban en términos de velocidad y producción masiva. El primer prototipo voló el 21 de diciembre de 1936. Llamado Ju-88V1, estaba equipado con motores Daimler-Benz DB600 y una estructura ligera diseñada para alcanzar velocidades que, en papel, rozaban los 500 km por hora. Durante las primeras pruebas en Dessau, se reportaron velocidades de hasta 580 km por hora sin carga, cifras que hicieron que el alto mando alemán creyera estar ante una joya tecnológica. Pero como todo en la historia del Ju-88, esa cifra venía con letra pequeña. En septiembre de 1937, uno de los prototipos se estrelló en una maniobra de descenso pronunciado cerca de Brandis. El piloto, Hauptmann Rudolf Franke, perdió el control cuando el fuselaje comenzó a vibrar violentamente. Las alas, aún sin refuerzos estructurales definitivos, no soportaron la torsión generada por la presión dinámica del descenso. El impacto fue letal. Franke murió al instante. Fue el primero de miles. El Ju-88 prometía mucho, pero también escondía problemas bajo el capó. En sus primeros modelos, el tren de aterrizaje era notoriamente frágil, especialmente al aterrizar con carga completa. Los frenos hidráulicos fallaban bajo condiciones de humedad o temperaturas extremas, lo cual provocó más de 60 accidentes fatales durante pruebas entre 1937 y 1939, según registros desclasificados tras la guerra. Los motores Yankee Jumo 211, aunque potentes, sufrían de sobrecalentamiento crónico al operar a máxima potencia durante ascensos prolongados. Y en una guerra, los ascensos prolongados eran la norma, no la excepción. ¿Por qué, entonces, siguieron adelante con un avión así? Porque en su núcleo, el Ju-88 tenía potencial, y porque la guerra no esperaría a que todo fuera perfecto. En septiembre de 1939, con la invasión de Polonia, los primeros Ju-88A1 comenzaron a operar activamente. Las misiones eran de ataque rápido sobre ferrocarriles, depósitos de munición y convoys. Su velocidad era su escudo, y durante esos primeros días, funcionó. Las unidades de caza polacas, volando PZL P-11 y P-7, no podían alcanzarlos. Pero al cruzar el umbral hacia Francia, luego, sobre el Canal de la Mancha en 1940, la historia cambió. El 9 de julio de 1940, en plena batalla de Inglaterra, 12 Ju-88 de la Kampfgeschwader 30, KG-30, intentaron bombardear el puerto de Falmouth. Fueron interceptados por Spitfires del Escuadrón 92 de la RAF, comandados por el as del aire Jeffrey Bellum. En cuestión de minutos, 4 Ju-88 fueron derribados, 2 más forzados a aterrizajes de emergencia en Francia, y solo 3 regresaron en condiciones operativas. El comandante de escuadrilla, Oberleutnant Franz Wilhelm Erhardt, murió cuando un proyectil explotó junto a la cabina, destrozando los controles hidráulicos. Lo que debía ser una operación rápida y quirúrgica se convirtió en una masacre. El Ju-88 no estaba diseñado para resistir el fuego concentrado de 4 o 5 cazas enemigos. Y la idea de que no necesitaba escolta empezó a desmoronarse. ¿Qué haces cuando el avión en el que confías para sobrevivir comienza a mostrarte grietas justo cuando más lo necesitas? Esa fue la pregunta que se hicieron muchos pilotos alemanes a medida que se acumulaban las bajas. Solo en la batalla de Inglaterra, entre julio y octubre de 1940, la Luftwaffe perdió más de 300 Ju-88, con casi 1,000 tripulantes muertos o desaparecidos. Algunos murieron sin disparar un solo proyectil. Otros sobrevivieron al derribo, solo para ser capturados y pasar años en campos de prisioneros. Los informes de poscombate empezaron a hablar de fallos estructurales en picado, pérdida de estabilidad con viento cruzado, y una tendencia del avión a incendiarse al recibir impactos en los depósitos de combustible, que no estaban blindados. El Ju-88 era veloz, pero frágil. Y sin embargo, Alemania siguió apostando por él. ¿Por qué? Porque el Ju-88 aún era, para muchos, la promesa de un avión modular, adaptable a las necesidades cambiantes de una guerra total. Porque ningún otro modelo ofrecía ese nivel de versatilidad.
ni el Enkele 111, demasiado lento, ni el Dornier 17, con capacidad limitada de carga, ni el Messerschmitt Bf 110, incapaz de llevar bombas pesadas o de operar a larga distancia sin escolta. Pero en cada misión, la pregunta quedaba en el aire: ¿cuánto más podríamos forzarlo antes de que simplemente dejara de funcionar? El U-88 había llegado antes de tiempo. Era un fantasma veloz sobre Europa, pero uno que dejaba estelas de fuego y humo en demasiadas ocasiones. Y así, con un presente sangriento y un futuro incierto, comenzaba la historia de un avión que parecía tenerlo todo, menos margen de error. El U-88 fue concebido en un laboratorio, no en un campo de batalla. Los ingenieros de Yankees lo idearon bajo una premisa casi utópica: un solo avión que pudiera ser modificado para cualquier misión, en cualquier clima, sobre cualquier terreno. En papel, era brillante. En la práctica, esa flexibilidad resultó ser una fuente inagotable de problemas. Desde sus inicios, el U-88 estaba diseñado para ser un bombardero rápido. Pero muy pronto el alto mando alemán, entusiasmado por su velocidad y autonomía, exigió más: que pudiera también interceptar aviones, lanzar torpedos, patrullar de noche, hacer reconocimiento fotográfico y cumplir roles de apoyo terrestre. A medida que avanzaba la guerra, el U-88 fue empujado a más de una docena de variantes, cada una con nuevas cargas, nuevos sistemas, y cada vez menos margen para mantener el equilibrio original del diseño. El modelo A4, por ejemplo, una de las versiones más utilizadas como bombardero estándar, tenía una longitud de 14,4 metros, una envergadura de 20 metros, y un peso máximo al despegue de hasta 14,000 kilogramos. Esto incluía bombas, combustible, tripulación de 4 hombres, armamento defensivo y, en muchos casos, equipo adicional de radio, cámaras o tanques auxiliares. El problema era que el fuselaje del U-88 no había sido reforzado estructuralmente para soportar ese nivel de peso dinámico bajo fuego enemigo o en picado. En condiciones ideales, el avión respondía con gracia. Pero en condiciones de combate, sobrecargado y maniobrando para esquivar cazas o fuego antiaéreo, se volvía impredecible. Y en un avión de guerra, lo impredecible es una sentencia de muerte. Una de las fallas más comunes estaba en el timón de dirección, que tendía a bloquearse bajo esfuerzos laterales extremos. Los pilotos reportaban que durante virajes cerrados o correcciones de último segundo, el avión simplemente dejaba de obedecer. El piloto Hans-Dieter Schulze, del KG-54, murió el 12 de junio de 1942 al estrellarse cerca de El Alamein durante un bombardeo nocturno. Su avión, cargado con 2 toneladas de bombas, entró en pérdida tras un viraje forzado. El timón no respondió. No hubo sobrevivientes. Era su 7ª misión. Otro defecto crónico estaba en el sistema hidráulico que controlaba el tren de aterrizaje. Bajo temperaturas extremas, comunes en el frente oriental y en el norte de África, las válvulas se congelaban o colapsaban, impidiendo que el tren descendiera correctamente. En marzo de 1943, en el aeródromo de Mozdok, en el Cáucaso, 3 U-88 del KG-76 se estrellaron durante aterrizajes forzosos en el mismo día. Los técnicos no tenían repuestos. Los pilotos improvisaban con sistemas manuales que solo funcionaban en teoría. Uno de ellos, el unterofficier Karl Bremer, fue lanzado fuera de la cabina por el impacto. Murió al instante. Su copiloto sobrevivió, pero perdió ambas piernas. ¿Por qué seguir usando un avión con tantas debilidades? Porque no había alternativa real. Porque la producción del U-88 era rápida, más de 15 unidades por día en 1942, y porque el Tercer Reich necesitaba una plataforma aérea que pudiera mutar según las necesidades del frente. La versión U-88C, por ejemplo, fue transformada en caza pesado nocturno. Se le retiró el compartimento de bombas y se le añadieron cañones MGFF de 20 mm, radar Fuge 202 Liechtenstein y un blindaje más robusto. Funcionó durante un tiempo, pero era lento, pesado y muy vulnerable frente a cazas aliados más ágiles como el de Havilland Mosquito. Por cada variante que se desarrollaba, el avión se alejaba más de su centro de gravedad original. Cada modificación alteraba el equilibrio de carga, el consumo de combustible y la maniobrabilidad. Los pilotos no volaban un U-88, volaban una incógnita mecánica que debía reinventarse en cada misión. Y el costo fue alto, muy alto.
según documentos del Generalquartiermeister der Luftwaffe, entre 1940 y 1944, más de 5,260 Ju-88 fueron destruidos en operaciones, con una tasa de pérdida promedio del 20% por cada 100 salidas de combate. En algunos escenarios, como el bombardeo de convoys en el Mediterráneo, la tasa superaba el 35%. Es decir, de cada 10 tripulaciones que despegaban, al menos 2 no regresaban. Y no siempre era culpa del enemigo. Muchos caían por sobrecarga, por fallos eléctricos, por acumulación de hielo en los carburadores, por vibraciones que desajustaban los instrumentos en pleno vuelo, por errores humanos inducidos por un avión que parecía cambiar de temperamento como si tuviera vida propia. Y sin embargo, algo en él seguía fascinando. Porque, si alguna vez lograbas dominarlo, el Ju-88 podía ser un arma sublime. Esa era la contradicción. Ese era el gancho emocional. Y también el gancho mortal. Lo suficiente para que jóvenes pilotos alemanes aceptaran la misión con orgullo, aunque supieran que muchos no regresarían. Como lo hizo el Lieutenant Ernst Hugo Meissner, que voló 67 misiones sobre Inglaterra y Rusia antes de desaparecer en junio de 1944, mientras intentaba regresar a Königsberg con un motor incendiado y una ala destrozada. Su última transmisión fue corta: sigo, pero no sé por cuánto más. Así era volar un Ju-88, una mezcla de gloria y condena, de poder aéreo y fragilidad crónica. Una obra de ingeniería atrapada entre la necesidad y la prisa. Y si creías que nada podía ir peor, espera a descubrir lo que ocurría cuando el Ju-88 volaba de noche, sin luz, con radar experimental, y con la muerte acechando en la oscuridad. Cuando el sol se ocultaba y los cielos se teñían de un gris profundo, comenzaba una guerra distinta. Las bombas seguían cayendo, pero los gritos eran más lejanos, los motores más siniestros, y la muerte más sigilosa. En este escenario nocturno, el Ju-88 tuvo una segunda vida, una reinvención, pero también un nuevo repertorio de amenazas invisibles. A partir de 1941, la RAF incrementó sus bombardeos nocturnos sobre Alemania. Y con ello, la Luftwaffe necesitaba desesperadamente una respuesta. Fue entonces cuando el Ju-88, en su versión C6 y más tarde G1, comenzó a ser adaptado como Zerstörer, es decir, destructor nocturno. Equipado con el radar Fuge 202 Liechtenstein B/C, el Ju-88 se convirtió en uno de los primeros cazas de la historia capaces de detectar enemigos en la oscuridad total. Este sistema de radar, montado en la parte frontal del fuselaje con sus característicos mástiles de antena en forma de cruz, tenía un alcance efectivo de 4 kilómetros, suficiente para ubicar bombarderos británicos como el Avro Lancaster o el Halifax antes de que alcanzaran sus blancos. Sobre el papel, era un salto tecnológico. En la práctica, era apenas un bastón en la oscuridad. Porque un radar puede decirte dónde está el enemigo, pero no puede salvarte cuando no puedes ver tu propio avión romperse en el aire. Los Ju-88 G1 llevaban hasta 4 cañones MG-151/20 de 20 mm en el morro, y algunos incluían la famosa instalación Strage Musik, 2 cañones inclinados hacia arriba para atacar a bombarderos desde abajo, en ángulos ciegos. Esta táctica se volvió letal durante el invierno de 1943 a 44. Se estima que al menos 320 bombarderos aliados fueron derribados por Ju-88 con música inclinada en menos de 6 meses. Pero volar de noche, incluso con radar, era una experiencia al filo de la locura. El Ju-88 tenía un gran problema en vuelos nocturnos prolongados: vibraciones estructurales inducidas por las ondas de radar. Algunos reportes técnicos indican que los sistemas de radar mal calibrados generaban microvibraciones que con el tiempo afectaban la alineación del tren de aterrizaje, peor aún, el sistema eléctrico. Pilotos como Wilhelm Erhard, uno de los ases nocturnos del Ju-88 con 72 derribos confirmados, hablaban de paneles de instrumentos que se apagaban de repente, agujas que giraban sin sentido, luces que parpadeaban como si el avión estuviera poseído. Y cuando vuelas a 500 km por hora en absoluta oscuridad, lo último que necesitas es un avión que empieza a mentirte. Además, el Ju-88 G1, debido al peso extra del radar, los cañones y el blindaje, sufría una pérdida crítica de agilidad. Su velocidad máxima descendía a 435 km por hora,
y su razón de ascenso era de apenas 7,2 metros por segundo, una cifra considerablemente inferior a la del mosquito británico, su principal enemigo nocturno, que podía alcanzar los 11,3 metros por segundo y operar con una ligereza inalcanzable para el pesado U-88. ¿Qué pasa cuando eres ciego, lento, y tu enemigo te ve primero? La respuesta llegó en forma de números. En julio de 1944, durante la ofensiva aérea aliada conocida como la Noche de los 1000 bombarderos, la Nachtjagdeskvader 2, NJG-2, perdió 21 U-88 en una sola noche. Algunos fueron derribados. Otros simplemente desaparecieron. Ni señales de radio, ni restos. Solo silencio. Los reportes post-misión de los sobrevivientes eran espeluznantes. Un operador de radar escribió: "Vimos una señal, y luego escuchamos una explosión. Después, nada, como si el cielo se hubiera tragado al resto". La oscuridad, combinada con la falta de visión periférica, hacía que muchos U-88 colisionaran entre sí, o se desorientaran y entraran en picado sin darse cuenta. La misma tecnología que debía salvarlos, los empujaba al abismo. En condiciones óptimas, el U-88 nocturno era una amenaza formidable. Pero esas condiciones eran escasas. Niebla, nubes, hielo, interferencias de radar, fatiga visual. Todo conspiraba contra los pilotos. Y si bien hubo ases legendarios como Heinz Wolfgang Schnaufer, que voló versiones avanzadas del U-88 y acumuló 121 victorias nocturnas, la mayoría de los tripulantes no tenía su nivel de entrenamiento ni su suerte. Los entrenamientos nocturnos eran breves. A menudo, los nuevos pilotos eran enviados a misiones reales tras solo 25 horas de simulación nocturna. Era común que los navegantes se perdieran, que los operadores de radar confundieran señales, y que los pilotos tuvieran que elegir entre aterrizar a ciegas o morir en el aire. Y aún así, cada noche, despegaban. Porque aunque sabían que las probabilidades estaban en su contra, también sabían que alguien debía hacerlo. Que si ellos no salían, las bombas caerían sin defensa. Que tal vez morirían, pero otros vivirían por su esfuerzo. Así era la guerra de los U-88 nocturnos. No era gloriosa, no era heroica, era fría, silenciosa y mortal. Y el precio era más alto de lo que Alemania podía pagar. Pero aún faltaban más pruebas, porque si la noche era un infierno, el invierno ruso sería otra cosa. Una pesadilla de hielo, barro, motores congelados y pilotos que nunca regresaban. El 22 de junio de 1941, bajo la operación más gigantesca jamás lanzada por una fuerza aérea europea, comenzó la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética. Aquel día, más de 3,000 aviones de la Luftwaffe cruzaron la frontera, entre ellos una flotilla creciente de U-88A4, que ahora formaban parte esencial del componente de bombardeo de largo alcance. Pero el U-88, diseñado para brillar en cielos abiertos sobre Francia o Inglaterra, pronto se encontró luchando contra un enemigo que no aparecía en los mapas, el clima ruso. En los primeros días, parecía que el U-88 sería una herramienta clave del éxito alemán. Bombardeaban líneas ferroviarias, columnas soviéticas en retirada, nudos de comunicaciones en Minsk, Smolensk y Kiev. Su autonomía de hasta 2,400 kilómetros le permitía llegar profundo en territorio enemigo sin reabastecimiento. Volaban bajo, rápido y con precisión quirúrgica. Por un momento, pareció que podían con todo. Pero a medida que el verano se convirtió en otoño, y luego en un infierno blanco, la realidad golpeó sin misericordia. Y los U-88 empezaron a caer, sin que nadie les disparara. Uno de los principales problemas surgió en los motores Yankees Jumo 211J, potentes pero sensibles a las condiciones extremas. A temperaturas bajo cero, el aceite se congelaba en las líneas, y los carburadores se bloqueaban por acumulación de cristales de hielo. Los intentos de usar alcohol como descongelante solo empeoraron la combustión interna. Los motores simplemente no encendían, o se apagaban a mitad de vuelo. El 27 de noviembre de 1941, en las afueras de Vyazma, 4 U-88 del KG-76 intentaron despegar desde una pista congelada con temperaturas de menos 29 grados. Solo 2 lograron levantar vuelo. Uno se estrelló al no alcanzar velocidad suficiente sobre la pista nevada. El otro se elevó, pero cayó 5 minutos después cuando el motor izquierdo se detuvo por congelación de combustible.
Todos murieron. La tripulación del Oberleutnant Dietrich Mahler fue encontrada días después, carbonizada dentro de la cabina destrozada. ¿Cómo peleas una guerra cuando tus propios motores se convierten en tu peor enemigo? A esto se sumaba otro enemigo invisible, el barro ruso, conocido como Rasputitsa. En otoño y primavera, los caminos se convertían en ríos de lodo. Y los aeródromos, sin asfalto, apenas pistas de tierra, se volvían trampas mortales. El tren de aterrizaje del U-88, ya de por sí frágil, se hundía, se atascaba o se partía al aterrizar. En muchas ocasiones, los técnicos debían construir caminos de tablas de madera para que las ruedas no se hundieran. Aún así, las cifras eran demoledoras. Entre octubre de 1941 y febrero de 1942, la Luftwaffe perdió más de 380 U-88 en el frente oriental, de los cuales 110 fueron por accidentes en tierra, y al menos 56 por congelamiento de componentes mecánicos antes del despegue. Es decir, casi la mitad jamás llegó a enfrentar al enemigo. Simplemente fueron devorados por el clima. Y cuando sí enfrentaban al enemigo, la historia no era mucho mejor. La Fuerza Aérea Soviética, VVS, aunque inicialmente desorganizada, comenzó a reponerse rápidamente. Aviones como el Yak-1, la GG-3 y más tarde el Yak-9, comenzaron a dominar los cielos. Eran más ágiles, maniobrables, y sus pilotos conocían perfectamente las corrientes térmicas, los patrones del clima y las rutas de retorno de los bombarderos enemigos. Los U-88, cargados con bombas y con sus sistemas internos batallando contra el hielo, eran blancos fáciles. Las estadísticas muestran que el promedio de vida útil de un U-88 en el frente oriental durante 1942 era de solo 7 misiones completas. 7. Después de eso, el avión era derribado, se estrellaba, o quedaba inoperativo por mantenimiento. Uno de los casos más dramáticos ocurrió el 12 de enero de 1943, en Staraya rusa. Una escuadrilla de 6 U-88 fue enviada a bombardear una estación ferroviaria controlada por los soviéticos. En el camino, fueron interceptados por cazas Yak-7. 3 fueron derribados en menos de 3 minutos. Los otros 3 lograron lanzar las bombas, pero uno se estrelló al intentar regresar. Otro se desvió y desapareció. Solo uno regresó, con 2 tripulantes heridos y el navegante muerto por congelación. Su oxígeno falló a 6,000 metros de altura. ¿Qué clase de avión pone a su tripulación en riesgo mortal por un sistema tan vital como el oxígeno? Esa era la amarga pregunta de muchos tripulantes del U-88. Porque aunque tenía cabina presurizada en algunas versiones, los sistemas de regulación térmica eran primitivos. Los parabrisas se congelaban por dentro. Las manos se pegaban al metal del instrumental. Las ametralladoras se atascaban. El enemigo, muchas veces, no tenía rostro. Era el propio avión, la propia atmósfera. Y aún así, volaban. Porque aunque sabían que cada despegue podía ser el último, también sabían que estaban cambiando el curso de la guerra. Porque cada tren destruido, cada puente volado, cada almacén soviético bombardeado era una victoria táctica. Pero costaba demasiado. El U-88 estaba siendo forzado más allá de sus límites. Y mientras el clima lo destruía por fuera, la presión de mantenerlo como el avión para todo lo estaba destrozando por dentro. ¿Qué ocurre cuando la versatilidad se convierte en una trampa mortal? La respuesta estaba por venir, en forma de decisiones desesperadas. Porque lo que el U-88 sufriría después, no sería producto del hielo, ni del barro, sino de una misión que no debía ser posible. A medida que la guerra se volvía más cruenta, más incierta y más larga de lo que el alto mando alemán había previsto, el U-88 empezó a ser utilizado de formas que nunca estuvieron en los planos de diseño. Lo que comenzó como un bombardero veloz se transformó en una plataforma para operaciones de riesgo extremo. Misiones que, aunque no se llamaban suicidas, eran exactamente eso. Se hablaba de misiones críticas, de ataques de oportunidad o operaciones de sacrificio voluntario. Pero los pilotos sabían la verdad. Cuando despegas sabiendo que no hay suficiente combustible para volver, no es una misión, es un adiós. Uno de los primeros indicios de este patrón surgió en la defensa desesperada del Tercer Reich en 1943, cuando los aliados intensificaron los bombardeos estratégicos sobre las ciudades alemanas. Hamburgo, Berlín, Dresde,
Los cielos se cubrían de bombarderos británicos y estadounidenses. Y Alemania no tenía suficientes cazas para interceptarlos. La Luftwaffe comenzó a utilizar al Ju-88 en ataques de choque directo contra formaciones de bombarderos. El avión se lanzaba a gran velocidad desde altitudes superiores, con una carga explosiva mínima, buscando romper la formación enemiga o chocar en un último intento. Uno de los pilotos más reconocidos en estas operaciones fue Oberfeldwebel Karl-Heinz Bendert, quien el 3 de noviembre de 1943 se lanzó contra un grupo de B-17 sobre Bremen. Derribó uno, dañó a otro, pero su Ju-88 fue alcanzado por artillería defensiva y explotó antes de poder escapar. Tenía 24 años. Su carta de despedida nunca fue entregada a su familia. ¿Por qué seguir enviando a jóvenes pilotos a misiones imposibles? Porque la Luftwaffe se estaba quedando sin opciones. El Ju-88, versátil y abundante, era una de las pocas plataformas capaces de cargar explosivos, operar de noche o bajo clima adverso y alcanzar blancos móviles, aunque eso significara volar al borde del desastre. En 1944, surgió una táctica llamada Angriff mit an Näherungslandung, que consistía en enviar Ju-88 cargados con bombas de proximidad, apuntando no a blancos fijos sino a grandes concentraciones de tropas o vehículos. Las bombas, como la SD-1400 o la SC-500, estaban diseñadas para explotar por cercanía. El piloto debía acercarse al máximo. A veces, demasiado. Durante la ofensiva de las Ardenas, en diciembre de 1944, una escuadrilla de Ju-88 del Kampfgeschwader 51 recibió la orden de bombardear un puente ferroviario cerca de Dinant, Bélgica, utilizado por el avance aliado. La zona estaba fuertemente defendida por artillería antiaérea. De los 9 aviones enviados, solo 2 regresaron. Uno de los sobrevivientes, el Feldwebel Otto Reuter, aterrizó con ambos motores en llamas y el artillero muerto. Su testimonio es escalofriante. Sabíamos que no había cobertura. Sabíamos que la artillería estaba despierta. Pero dijeron que si destruíamos el puente, podríamos retrasar a los americanos. ¿Y si no lo hacíamos? Nos trataron como cobardes por preguntar. ¿Dónde termina el deber y comienza el sacrificio inútil? Las cifras eran alarmantes. En los últimos 12 meses de la guerra, más de 1,200 Ju-88 fueron perdidos en operaciones de alto riesgo, con una tasa de mortalidad que superaba el 40% por misión en algunos frentes. Las estadísticas internas de la Luftwaffe lo sabían, pero las órdenes seguían llegando. Los aviones seguían despegando. Uno de los casos más dramáticos fue la llamada Operación Steinbock, apodada por los británicos como la Blitz de los bebés. A comienzos de 1944, Hitler ordenó un bombardeo masivo sobre Londres como represalia. El resultado fue una campaña apresurada, mal coordinada y profundamente trágica. El 21 de enero de 1944, la Nachtfliegerdivision lanzó más de 230 Ju-88 y Do-217 hacia Londres. La mayoría volaba con visibilidad nula, sin escolta y bajo un clima infernal. Fueron detectados fácilmente por los radares británicos y cazas Mosquito y Beaufighter. Esa noche, más de 40 Ju-88 fueron derribados, y al menos 160 tripulantes murieron. Solo el 12% de los objetivos fueron impactados con precisión. El oficial de inteligencia británico Frederick Winterbottom lo escribió en su diario. No eran misiones racionales. Eran lanzamientos al vacío. Casi se podía oler la desesperación en el cielo. Y lo más triste es que los propios pilotos lo sabían. Las órdenes se disfrazaban de patriotismo, pero los murmullos entre tripulaciones hablaban claro. Estamos haciendo el trabajo de los muertos, hoy no volveremos, este no es un avión. Es una tumba con hélices. Y sin embargo, volaban. Una y otra vez. Por deber. Por lealtad. Por miedo. Porque algunos creían que si ellos no lo hacían, nadie más lo haría. El Ju-88 no fue concebido como un avión suicida. Pero las circunstancias lo empujaron a ese abismo. La falta de cazas. El colapso de líneas defensivas. La presión política. Todo eso transformó su rol. Lo que debía ser una herramienta de precisión y velocidad se convirtió en una moneda de cambio por minutos, por puentes, por días. ¿Y si toda esa sangre solo sirvió para retrasar lo inevitable? Lo sabremos pronto, porque mientras algunos lo usaban como arma desesperada, otros países comenzaban a estudiarlo, a desmantelarlo, a copiarlo. Y eso nos lleva a una historia diferente,
pero igual de intrigante. A medida que la guerra se volvía más cruenta, más incierta y más larga de lo que el alto mando alemán había previsto, el Ju-88 empezó a ser utilizado de formas que nunca estuvieron en los planos de diseño. Lo que comenzó como un bombardero veloz se transformó en una plataforma para operaciones de riesgo extremo. Misiones que, aunque no se llamaban suicidas, eran exactamente eso. Se hablaba de misiones críticas, de ataques de oportunidad o operaciones de sacrificio voluntario. Pero los pilotos sabían la verdad. Cuando despegas sabiendo que no hay suficiente combustible para volver, no es una misión, es un adiós. Uno de los primeros indicios de este patrón surgió en la defensa desesperada del Tercer Reich en 1943, cuando los aliados intensificaron los bombardeos estratégicos sobre las ciudades alemanas. Hamburgo, Berlín, Dresde, los cielos se cubrían de bombarderos británicos y estadounidenses. Y Alemania no tenía suficientes cazas para interceptarlos. La Luftwaffe comenzó a utilizar al Ju-88 en ataques de choque directo contra formaciones de bombarderos. El avión se lanzaba a gran velocidad desde altitudes superiores, con una carga explosiva mínima, buscando romper la formación enemiga o chocar en un último intento. Uno de los pilotos más reconocidos en estas operaciones fue Oberfeldwebel Karl-Heinz Bendert, quien el 3 de noviembre de 1943 se lanzó contra un grupo de B-17 sobre Bremen. Derribó uno, dañó a otro, pero su Ju-88 fue alcanzado por artillería defensiva y explotó antes de poder escapar. Tenía 24 años. Su carta de despedida nunca fue entregada a su familia. ¿Por qué seguir enviando a jóvenes pilotos a misiones imposibles? Porque la Luftwaffe se estaba quedando sin opciones. El Ju-88, versátil y abundante, era una de las pocas plataformas capaces de cargar explosivos, operar de noche o bajo clima adverso y alcanzar blancos móviles, aunque eso significara volar al borde del desastre. En 1944, surgió una táctica llamada Angriff mit an Näherungslandung, que consistía en enviar Ju-88 cargados con bombas de proximidad, apuntando no a blancos fijos sino a grandes concentraciones de tropas o vehículos. Las bombas, como la SD-1400 o la SC-500, estaban diseñadas para explotar por cercanía. El piloto debía acercarse al máximo. A veces, demasiado. Durante la ofensiva de las Ardenas, en diciembre de 1944, una escuadrilla de Ju-88 del Kampfgeschwader 51 recibió la orden de bombardear un puente ferroviario cerca de Dinant, Bélgica, utilizado por el avance aliado. La zona estaba fuertemente defendida por artillería antiaérea. De los 9 aviones enviados, solo 2 regresaron. Uno de los sobrevivientes, el Feldwebel Otto Reuter, aterrizó con ambos motores en llamas y el artillero muerto. Su testimonio es escalofriante. Sabíamos que no había cobertura. Sabíamos que la artillería estaba despierta. Pero dijeron que si destruíamos el puente, podríamos retrasar a los americanos. ¿Y si no lo hacíamos? Nos trataron como cobardes por preguntar. ¿Dónde termina el deber y comienza el sacrificio inútil? Las cifras eran alarmantes. En los últimos 12 meses de la guerra, más de 1,200 Ju-88 fueron perdidos en operaciones de alto riesgo, con una tasa de mortalidad que superaba el 40% por misión en algunos frentes. Las estadísticas internas de la Luftwaffe lo sabían, pero las órdenes seguían llegando. Los aviones seguían despegando. Uno de los casos más dramáticos fue la llamada Operación Steinbock, apodada por los británicos como la Blitz de los bebés. A comienzos de 1944, Hitler ordenó un bombardeo masivo sobre Londres como represalia. El resultado fue una campaña apresurada, mal coordinada y profundamente trágica. El 21 de enero de 1944, la Nachtfliegerdivision lanzó más de 230 Ju-88 y Do-217 hacia Londres. La mayoría volaba con visibilidad nula, sin escolta y bajo un clima infernal. Fueron detectados fácilmente por los radares británicos y cazas Mosquito y Beaufighter. Esa noche, más de 40 Ju-88 fueron derribados, y al menos 160 tripulantes murieron. Solo el 12% de los objetivos fueron impactados con precisión. El oficial de inteligencia británico Frederick Winterbottom lo escribió en su diario. No eran misiones racionales. Eran lanzamientos al vacío. Casi se podía oler la desesperación en el cielo. Y lo más triste es que los propios pilotos lo sabían. Las órdenes se disfrazaban de patriotismo,
pero los murmullos entre tripulaciones hablaban claro. Estamos haciendo el trabajo de los muertos, hoy no volveremos, este no es un avión. Es una tumba con hélices. Y sin embargo, volaban. Una y otra vez. Por deber. Por lealtad. Por miedo. Porque algunos creían que si ellos no lo hacían, nadie más lo haría. El U-88 no fue concebido como un avión suicida. Pero las circunstancias lo empujaron a ese abismo. La falta de cazas. El colapso de líneas defensivas. La presión política. Todo eso transformó su rol. Lo que debía ser una herramienta de precisión y velocidad se convirtió en una moneda de cambio por minutos, por puentes, por días. ¿Y si toda esa sangre solo sirvió para retrasar lo inevitable? Lo sabremos pronto, porque mientras algunos lo usaban como arma desesperada, otros países comenzaban a estudiarlo, a desmantelarlo, a copiarlo, y eso nos lleva a una historia diferente, pero igual de intrigante. Cuando las primeras unidades aliadas comenzaron a recuperar restos relativamente intactos de U-88 en 1943, la orden fue clara: no destruirlos, capturarlos, estudiarlos, porque incluso en medio de la guerra, los mandos de inteligencia sabían que el U-88 era más que una amenaza, era una caja negra tecnológica esperando ser abierta. La primera gran oportunidad llegó el 9 de febrero de 1943, cuando un U-88C6 aterrizó de emergencia en el sur de Inglaterra tras una navegación fallida y daños en el motor derecho. El avión, proveniente de la Nachjak de Squadron 3, operaba como caza nocturno, pero su tripulación se había desorientado en plena tormenta. Los británicos lo rodearon antes de que los alemanes pudieran destruirlo. Fue trasladado de inmediato a Farnborough, donde expertos del Royal Aircraft Establishment comenzaron un análisis minucioso. Lo primero que sorprendió no fue el fuselaje, ni siquiera la cabina. Fue el radar. El Fuge 202 Liechtenstein, el corazón de la capacidad nocturna del U-88, representaba un salto respecto a los sistemas conocidos hasta entonces. Aunque su alcance era limitado, unos 4 km efectivos, su frecuencia operaba en bandas que los aliados apenas estaban explorando. Los técnicos británicos, liderados por el ingeniero Dr. R.V. Jones, lo consideraron la señal de que los alemanes nos estaban cazando con la misma oscuridad que nos protegía. A partir de ese descubrimiento, comenzaron a desarrollar sistemas de interferencia como el Window, Chaff, para confundir esas señales. Lo que iba a ser una simple captura, se convirtió en un punto de inflexión en la guerra electrónica. Otro hallazgo desconcertante fue la cabina del U-88. El diseño envolvente, con una sola cúpula acristalada para piloto, navegante y artillero, permitía una visión panorámica que muchos cazas aliados ni soñaban. A diferencia del Bristol Beaufort o incluso del Douglas A-20, donde cada tripulante estaba separado y limitado en visibilidad, el U-88 facilitaba una comunicación más rápida y mejor reacción táctica, siempre que el avión no estuviera bajo fuego, claro. Pero no todo era admiración. Los técnicos también notaron la fragilidad de ciertas secciones estructurales. Los paneles de cola estaban mal reforzados, y la zona del tren de aterrizaje colapsaba fácilmente bajo condiciones de aterrizaje rudo. Descubrieron que varios sistemas hidráulicos usaban materiales sensibles a la corrosión, algo que explicaba por qué tantos U-88 sufrían fallos en climas adversos. Era un avión inteligente, atrapado en un cuerpo imperfecto. Aún así, los aliados estaban impresionados. El ejército de Estados Unidos pidió que un ejemplar capturado fuera enviado al Wright Field, Ohio, en junio de 1944. Allí, pilotos de prueba como Captain Harold Watson, integrante del legendario Watson's Beathers, una unidad encargada de recuperar tecnología alemana, volaron el U-88 con fines comparativos. Informaron que, pese a sus defectos, el avión tenía una estabilidad en vuelo sorprendente y un control suave en altitudes medias. De hecho, los informes de inteligencia aliados incluyeron frases como: si el U-88 hubiera sido producido con estándares más robustos y sin modificaciones forzadas, habría sido un bombardero líder a nivel mundial. La sorpresa más grande vino al encontrar las versiones U-88S, diseñadas en secreto para operaciones de altísima velocidad. Estas versiones tenían motores Jumo 213, capós rediseñados para reducción de arrastre y menos armamento defensivo. Durante pruebas, algunas unidades alcanzaron 625 km/h,
casi igualando al legendario de Havilland Mosquito, pero con una carga de bombas superior. Los aliados no tenían registro de que estos modelos existieran hasta el final de la guerra. Y entonces surgió la pregunta que nadie quería hacer. ¿Y si el U-88 hubiera llegado así desde el principio? Lo que los aliados aprendieron del U-88 no terminó en informes. Muchos conceptos, cabinas unificadas, sistemas de radar frontal, carga modular de bombas, montajes inclinados de cañón, fueron estudiados e integrados en los diseños de la posguerra. Aviones como el English Electric Canberra, el Martin B-57, o incluso el primer diseño del F-111 Aardvark, incorporaron soluciones inspiradas en plataformas como el U-88. Porque aunque había sido derrotado, el U-88 aún enseñaba. Y a veces, el enemigo que más temes, es también el que más te hace evolucionar. En los cielos, ya no quedaban muchos U-88 volando. Pero en los hangares, en los laboratorios, en los manuales técnicos, seguía vivo. Un espectro alemán rondando en las alas de sus antiguos enemigos. Y mientras tanto, muchos pilotos de esos mismos U-88 comenzaban a desaparecer de los registros, porque lo que vendría luego sería el colapso total. Una última carrera contra el tiempo, en la que ya no se trataba de ganar, sino de sobrevivir. Para 1945, el Tercer Reich estaba colapsando por todos los frentes. El Ejército Rojo ya estaba en suelo alemán, los bombarderos aliados arrasaban ciudades diariamente, y el combustible era tan escaso que muchos escuadrones alemanes estaban volando con una mezcla inestable de gasolina y alcohol industrial. La Luftwaffe, desangrada tras años de guerra, buscaba desesperadamente cualquier cosa que pudiera mantenerse en el aire. Y una vez más, el U-88 fue llamado, pero esta vez, para morir. El U-88 se convirtió en una plataforma para misiones de un solo sentido. No se las llamaba suicidas, porque esa palabra tenía peso político. Pero la realidad era clara, muchos pilotos despegaron sabiendo que no había combustible para regresar, que su entrenamiento era mínimo, o que el objetivo no justificaba el riesgo. Era el último aliento de un régimen militar que ya no creía en victorias, solo en resistencia. Uno de los ejemplos más trágicos fue la Operación Bodenplatte, lanzada el 1 de enero de 1945, una ofensiva aérea masiva contra aeródromos aliados en Bélgica y los Países Bajos. En teoría, se buscaba un golpe sorpresa que diezmara el poder aéreo enemigo y diera un respiro al frente occidental. En la práctica, fue un desastre absoluto. Más de 900 aviones alemanes participaron, incluyendo cerca de 100 U-88, muchos tripulados por jóvenes inexpertos o veteranos extenuados. La Luftwaffe no tenía superioridad aérea, y los aliados habían reforzado su defensa antiaérea tras años de ataques. El resultado fue devastador. 271 aviones alemanes derribados en un solo día, entre ellos más de 60 U-88, con más de 120 tripulantes muertos o desaparecidos. Uno de ellos fue Feldwebel Georg Refeld, de solo 19 años, cuyo diario personal terminó en manos aliadas. Su última entrada decía: "No sé si esto sirve, no sé si cambiará algo, pero no quiero morir aquí abajo". Y voló. Nunca regresó. ¿Qué clase de liderazgo sigue enviando jóvenes a la muerte cuando ya no hay guerra que ganar? Ese fue el U-88 de los últimos meses, cargado con pilotos sin experiencia, operando desde pistas improvisadas, volando con combustible contaminado, y con escasa o ninguna cobertura de radar. Los sistemas de navegación apenas funcionaban. Muchos se perdían, otros chocaban en medio de la niebla, y algunos, simplemente, se evaporaban del mapa. Uno de los relatos más estremecedores ocurrió en marzo de 1945, cuando una escuadrilla de U-88 G6 fue enviada a interceptar bombarderos aliados en el Ruhr. Solo uno logró alcanzar la altitud de combate. El resto no despegó o se estrelló antes de llegar. El único avión que cumplió su misión fue derribado por un Mustang P-51D. Su tripulación fue enterrada en una fosa común sin identificación. La tasa de pérdida de U-88 en 1945 fue la más alta de toda la guerra. Superó el 60% por operación en muchas regiones, especialmente en el frente oriental. Se volaba sin protección, sin estrategia, y muchas veces sin siquiera conocer el blanco real. Las órdenes eran vagas, y la comunicación, caótica. Los veteranos decían: "Ya no es una guerra, es solo una colección de muertes inútiles".
Y sin embargo, aún volaban. Porque incluso en la desesperación, aún había pilotos que creían. Que pensaban que una sola bomba bien lanzada podía cambiar algo. Que tal vez, con suerte, podrían sobrevivir. Algunos incluso se estrellaban deliberadamente contra objetivos cuando sus bombas no funcionaban o su sistema de escape fallaba. No por fanatismo, sino por no dejar que todo fuera en vano. Y en medio de ese apocalipsis aéreo, los aliados encontraban restos de U-88 por todas partes, en campos nevados, en los bosques de Baviera, entre ruinas de fábricas. Algunos aún estaban encendidos, con la hélice girando lentamente, y nadie a bordo. Aviones vacíos que aún no sabían que la guerra había terminado para ellos. La historia del U-88 en esos días finales no es gloriosa. Es una elegía. Porque un avión creado para ser versátil terminó usado como basura aérea, como sacrificio, como símbolo de lo que ocurre cuando la tecnología se impone a la humanidad. Y sin embargo, incluso en sus últimos estertores, enseñaba una lección. No importa cuán avanzada sea una máquina, si es usada sin propósito, está condenada a arder, junto con quienes la pilotan. El U-88 había tocado el cielo en 1939. En 1945, se estrellaba contra él, una y otra vez. La guerra había terminado. Alemania estaba en ruinas. Sus ciudades eran escombros, su ejército una sombra y su industria, un campo de chatarra. Y en medio de esa devastación, los aviones sobrevivientes, muchos abandonados en hangares vacíos, otros estrellados entre árboles o atrapados en barro, esperaban un destino incierto. El U-88, en particular, fue uno de los objetivos más codiciados por los aliados. No por venganza, sino por curiosidad estratégica. Porque aunque el avión había fracasado como plataforma dominante, aún intrigaba a los servicios de inteligencia. Su diseño modular, su uso temprano de radar, su capacidad de adaptación y hasta sus fracasos, contenían respuestas valiosas para la aviación del futuro. Fue así como unidades especializadas como los Waffen-Schweiz, Estados Unidos, y el Air Technical Intelligence Service, Reino Unido, comenzaron a recolectar U-88 en diversas condiciones. Algunos estaban intactos, otros necesitaban ser reconstruidos pieza por pieza. Los aliados no querían simplemente volar los aviones. Querían entenderlos. En Farnborough, Inglaterra, el primer U-88C6 que fue probado por pilotos de la RAF fue completamente desmantelado, y cada sistema fue documentado. El radar Fuge 220 Liechtenstein SN2, el sistema de refrigeración Jumo 213, la disposición de armas, la estructura de la cabina. Los técnicos británicos quedaron particularmente sorprendidos por el nivel de integración electrónica del avión. Pese a su reputación como frágil, el U-88 tenía sistemas redundantes en navegación, armamento y comunicaciones, algo inusual para un diseño de los años 30. ¿Cómo podía un avión tan adelantado tecnológicamente haber terminado siendo enviado a morir una y otra vez? Esa contradicción fascinaba a los ingenieros aliados. En Wright Field, Ohio, Estados Unidos, los norteamericanos restauraron al menos 3 unidades funcionales de U-88, las cuales fueron voladas por pilotos de prueba como el Captain Harold M. Zaintaire. Durante los vuelos, se documentaron sus puntos fuertes: estabilidad en altitud media, excelente visibilidad frontal y cabina ergonómica para su época. Pero también se confirmaron sus debilidades: un tren de aterrizaje endeble, susceptibilidad estructural a daños laterales, y una complejidad técnica difícil de mantener en condiciones de combate. Uno de los descubrimientos más reveladores fue el sistema de Estrage Music, los cañones inclinados hacia arriba para atacar a bombarderos por debajo. Aunque rudimentario en apariencia, el concepto era revolucionario y nunca antes visto por los aliados. Años más tarde, esta idea influiría en el desarrollo de tácticas de intercepción en aeronaves nocturnas durante la Guerra Fría. Pero más allá de la ingeniería, el U-88 también era una fuente de lecciones humanas. Los informes de los interrogatorios a pilotos capturados mostraban un patrón: la mayoría había tenido escaso entrenamiento, y no comprendían completamente los sistemas de su propia aeronave. Algunos ni siquiera sabían cómo operaba el radar. Otros relataban que jamás habían recibido simulacros nocturnos reales. La máquina era buena, pero el sistema que la operaba no lo era. Y mientras en laboratorios y hangares los ingenieros tomaban nota de cada cable,
cada remache y cada panel del U-88, en los museos comenzó a aparecer una nueva narrativa, la del avión que pudo haber cambiado la guerra, si hubiera sido tratado con respeto y lógica. En el Museo de la RAF en Cosford, aún se conserva un U-88R-1 capturado en 1943. Es uno de los pocos ejemplares completos en el mundo. Cada vez que lo restauran, los técnicos repiten lo mismo. Este avión tenía potencial para volar hasta hoy, si no lo hubieran destruido desde adentro. Y esa es la ironía final. Mientras muchos aviones aliados se oxidaban al sol después de la guerra, el U-88 seguía siendo desarmado, estudiado y documentado, porque los enemigos que una vez le dispararon, ahora querían aprender de él. En las décadas siguientes, los conceptos de modularidad, cabina integrada, radar frontal, montajes elevados de armamento y fuselaje aerodinámico influenciarían múltiples aviones de combate, reconocimiento y ataque. Incluso las fuerzas aéreas de Francia, Checoslovaquia y la Unión Soviética reutilizaron algunos U-88 capturados durante los años inmediatos a la posguerra para pruebas y entrenamiento. El U-88 había perdido su guerra, pero sembró la semilla de muchas otras victorias. Y sin embargo, faltaba una última página por escribir. Porque un avión no vive solo por su diseño, sino por su legado. Y en ese legado, el U-88 no solo dejó planos e informes. Dejó huellas emocionales, recuerdos imborrables, y una pregunta sin respuesta. ¿Qué pudo haber sido, si el tiempo, la guerra y la arrogancia no lo hubieran destruido primero? El U-88 dejó de surcar los cielos hace más de 70 años. Ya no hay motores Jumo 211 rugiendo al amanecer, ni formaciones en V descendiendo en picado sobre puentes y ciudades. No quedan pilotos de combate que lo hayan volado en misión. No hay escuadrones que dependan de su versatilidad. Y sin embargo, no se ha ido del todo. Porque el U-88, aunque imperfecto, dejó una huella indeleble en la historia de la aviación militar. Su legado se esconde en detalles que hoy damos por sentados, en la forma de las cabinas modernas, en la integración de funciones múltiples en un solo fuselaje, en los sistemas de intercepción nocturna, en la filosofía de adaptar antes que reemplazar. Lo que alguna vez fue una respuesta improvisada del Tercer Reich, terminó moldeando silenciosamente el pensamiento aéreo del siglo XX. Una de las enseñanzas más claras fue el concepto de plataforma adaptable. El U-88 demostró que un avión no necesita estar encerrado en un único rol. Bombardero, interceptor, torpedero, avión de reconocimiento, caza nocturno, el U-88 lo fue todo. Y esa flexibilidad inspiró programas posteriores como el F-4 Phantom II, el Mirage 5, o incluso el Tornado europeo, todos diseñados bajo una idea similar: construir una base robusta y adaptarla al campo de batalla cambiante. Pero también dejó una advertencia: ser bueno en todo puede hacerte malo en lo que importa. El U-88 nunca fue el mejor bombardero, ni el mejor caza, ni el más rápido, ni el más resistente. Su fuerza estaba en la capacidad de hacer el trabajo, pero no en sobresalir. Y en tiempos de guerra total, donde cada avión cuenta, eso puede ser un lujo peligroso. Muchos pilotos modernos estudian el U-88 no como un icono de excelencia, sino como una lección de equilibrio, como no comprometer tanto una estructura hasta que se quiebre bajo su propia ambición. La idea de que un solo avión lo haga todo sigue viva, pero ahora con tecnología que entonces no existía, materiales compuestos, ordenadores de vuelo, controles fly-by-wire, herramientas que el U-88 jamás tuvo, pero de las que fue precursor en intención. A nivel cultural, el U-88 también ocupa un lugar curioso. No tiene el carisma del Spitfire, ni el aura de leyenda del Mustang, pero en círculos de aviación histórica, se le respeta con una mezcla de admiración y compasión. Porque fue víctima de su tiempo, de sus mandos, de las prisas de una guerra que quemaba ideas tan rápido como quemaba hombres. Y si uno visita museos como el Norwegian Aviation Museum, el RAF Museum o el Smithsonian, y se encuentra con algún panel, alguna maqueta o incluso con fragmentos de fuselaje de U-88, lo que siente no es poder. Es eco, un eco de motores forzados a volar más allá de sus límites. Un eco de jóvenes que despegaron sin saber si regresarían. Un eco de una promesa que no fue cumplida, pero que aún inspira a quienes saben escuchar entre las líneas del metal. Incluso hoy, en simuladores de vuelo avanzados y recreaciones virtuales, el U-88 sigue volando.
En YouTube, canales especializados muestran a nuevos entusiastas cómo se sentía pilotarlo. Se restauran réplicas, se escriben libros, porque aunque no ganó la guerra, ganó su lugar en la historia. Y eso, a veces, es más duradero que cualquier victoria. El Yankee Ju-88 fue un avión que intentó serlo todo. Bombardero, caza, torpedero, explorador, caza nocturno, plataforma suicida, prototipo de esperanza, símbolo de desesperación. Lo intentó, y muchas veces, falló. Pero en ese intento dejó algo mucho más importante que una victoria, dejó una lección. Porque el Ju-88 no se puede entender solo por sus cifras. Más de 15,000 unidades fabricadas. Más de 8,000 pilotos muertos. Decenas de variantes. Miles de misiones cumplidas y fallidas. Pero detrás de cada número, había una historia. Un rostro, una voz en la radio que se apagó. Una cabina que se incendió en silencio. Un último mensaje. Un intento de regreso que nunca ocurrió. Fue un avión adelantado, pero utilizado antes de tiempo. Un diseño con alma, forzado a cumplir tareas que lo quebraron por dentro. Una idea brillante atrapada en una guerra demasiado real. Y eso, en el fondo, es lo que nos conmueve del Ju-88. No fue perfecto, pero fue humano, porque reflejó lo mejor y lo peor de nosotros. La ambición, la innovación, el deseo de adaptarse, la incapacidad de aceptar límites, la presión de cumplir, incluso cuando todo está perdido. A veces, cuando hablamos de aviones, hablamos de velocidad, armamento, estadísticas. Pero hoy, al mirar al Ju-88, entendemos que también hablamos de decisiones. De lo que ocurre cuando una máquina es empujada más allá de su alma. Y de cómo incluso en la caída, puede seguir enseñando. Hoy, el Ju-88 ya no vuela. Pero cada vez que alguien se pregunta cómo se construye un avión que realmente importe, alguien abre un libro, una foto, un plano. Y ahí está, esperando ser entendido, no como el avión que ganó la guerra, sino como el que más tuvo que dar, y más caro lo pagó. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y si esta historia te tocó, te sorprendió o te hizo pensar, suscríbete y únete a esta comunidad donde la aviación no es solo cuestión de máquinas, sino de memoria, alma y verdad.